que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor. Si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tus zapatos de cristal. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Ha pasado y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a no estar. Te tengo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal. Y he descubierto que ya no hay café que hoy consiga hacerme despertar del sueño que empezamos una noche en la barra de ese bar. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Estamos viviendo momentos difíciles. Ahora más que nunca es necesaria la solidaridad. Por eso este año vamos a organizar una escuela de otoño en la que apostaremos por un voluntariado de puertas abiertas. No te pierdas este encuentro virtual si formas parte de la red de voluntariado o si quieres saber cómo ejercerlo en estos momentos. Apúntate a la Escuela de Otoño 2020. Desconfina a tu solidaridad.
las expertas, Sonia Cuevas, Laura Montalvo, María Navas, a contarnos las cosas, sí que yo quería aprovechar, me he colado aquí en todo lo que ellas nos van a contar, yo me he colado y sí que, bueno, pues quería preguntaros para ver un poco quiénes estamos, ¿no? Para saber un poco qué experiencia también tenemos con los medios. Entonces, os quería pedir que pudiéramos levantar la mano, que quizá podemos utilizar la parte de abajo que veis en reacciones. Os voy a hacer, bueno, 3 preguntitas nada más, ¿no? Pero para ver un poco qué experiencia tenemos, ¿no? Entonces, primero me gustaría que levantarais la mano, o dierais a la reacción de levantar la mano a aquellas personas que sí habéis tenido experiencia en hablar con los medios, bueno, pues poneros ante una entrevista, con los medios de comunicación, ¿no? ¿Quién ha hecho alguna vez de portavoz? ¿Podéis levantar la mano? A ver, por aquí yo veo a Cristina, Carlos, Begoña también, seguramente Carlos Ortiz, Carlos Lafalga, María, muy bien. Bueno, y ahora estos son los que habéis tenido. Y de todas estas personas que sí habéis tenido experiencia, ¿quiénes es habitualmente? O sea, que forma parte de vuestro, bueno, pues de vuestro quehacer diario. Los que hacéis muchas veces, ¿no? Que forma parte de vuestro trabajo. No veo manos. Bueno, Armando Rotea por aquí. Pilar Pineda también. No sé si hay alguien más que no vea. Bueno, muy bien, ¿veis? Una cosa de vez en cuando y algunos lo hacemos más. Y entonces, ninguno, o sea, nadie, o sea, perdón, las personas que no lo habéis hecho nunca, a ver, tampoco, ¿no? O sea, en general, la mayoría, alguna vez que otra, hemos tenido experiencia con los medios, ¿no? Muy bien. Pues nada, vamos a ver qué tienen nuestras compañeras que contarnos, a ver si, bueno, pues después de este pequeño taller, pues cogemos algunas nociones y aprendemos a hacer nuestro trabajo mejor. Sonia. Sí, muchas gracias, Mar. Bueno, ante todo queremos dar la bienvenida y las gracias a todos y a todas por acudir a este taller. Este taller, por supuesto, no pretende en ningún momento enseñar a ejercer la portavocía, porque como muchos y muchas de los que veo que estáis ahí que sí la ejercéis, sabéis que es una labor, además de mucho trabajo, sobre todo de experiencia. Este taller lo único que pretende es daros unas pautas y unas recomendaciones para mejorar vuestra comunicación con los medios durante esta crisis del COVID. Y voy a pasaros ya directamente con Laura Montalvo en cuestión de forma. Hola, muy buenos días. Pues efectivamente, yo voy a hablar de cuestiones de forma, las cuestiones técnicas y que hay que tener en cuenta, sobre todo antes de empezar a grabarnos con el móvil para hacer unas declaraciones y cómo grabarlas bien para que queden decentes, para que los medios de comunicación las puedan emitir. Seguramente ya antes de la pandemia, muchas de las personas que estáis aquí habréis pasado por situaciones como organizar una rueda de prensa o un acto. Habéis convocado a los medios de comunicación y justo el día que tenéis esa actividad os han llamado para disculparse, que no pueden ir, que no hay cámaras, que no hay personal de redacción disponible, que la agenda está a tope, que está llena y que no pueden ir. Sobre todo ya luego con la pandemia, donde todo cambió y se ha cortado todo lo presencial. Hemos prescindido mucho de esas relaciones. En este taller os queremos dar unas pautas básicas para que podáis realizar un vídeo con esas declaraciones y que quede decente, como decimos, para que lo puedan emitir. Si los medios no pueden venir, pues vamos nosotros a los medios. En cuanto a forma, quiero hablaros de 10 pasos fundamentales a seguir. El primero, lo principal, es grabar siempre en horizontal. Tenemos que grabar en horizontal porque si grabamos en vertical, a la hora de ver el vídeo en otra pantalla, que no sea la televisión o el ordenador, no se va a ver completo. Tenemos una imagen para que podáis ver exactamente cómo debe ser. Bueno, parece que hay algún problemilla, pero sería eso, poner el móvil en horizontal, no en vertical. En vertical estamos acostumbrados para grabar para Instagram, por ejemplo, o para TikTok, pero como os decía, la pantalla de la televisión es una pantalla panorámica de 16:9, que se suele decir en los medios. La siguiente de las pautas es el comienzo. Lo hemos llamado así porque son pequeñitas cosas que hay que tener en cuenta, que seguramente las sabemos, pero que se nos pueden olvidar. El móvil, por ejemplo, en modo avión.
porque nos pueden interrumpir. Estamos grabando, estamos casi terminando y de repente nos llaman por teléfono, recibimos un mensaje y se nos ha cortado la grabación. Eso fastidia mucho y tendremos que empezar de nuevo. Otra de las cosas es limpiar la cámara. Llevamos el móvil en el bolso o en el bolsillo y a veces una motita de polvo nos puede arruinar ese vídeo. Podemos limpiarlo muy fácilmente con la gamuza de las gafas o incluso con una camiseta en un momentito. También es importante realizar una prueba. Seguro que todos sabemos grabar con el móvil, pero es bueno hacer una prueba, verla y ahí seguramente que nos vamos a ver algún fallo para luego hacerlo bien. Y luego algo que les ayuda mucho a los medios de comunicación a la hora de editar vuestro vídeo es que cuando vayáis a hablar, antes esperéis 2 o 3 segundos, dais vuestro discurso, vuestras declaraciones, paráis y dejáis otros 2 o 3 segundos. Eso es para que puedan cortar y ponerlo bien para sus medios de comunicación. La tercera de las pautas, algo también importante, es el estilismo. En este sentido, bueno, veis ahí las camisas, hay que evitar rayas, cuadros, lunares chiquititos y sobre todo es mejor tener colores únicos a la hora de hablar, porque se trata de evitar, con esto de las rayas y los cuadros que os decía, el llamado efecto moiré, que es una interferencia visual. El nombre viene pues de un tejido, de un tipo de tejido en el que si veis esas rayitas parece que se están moviendo, son unas rayitas muy finitas. Es un patrón que provoca un efecto visual como de líneas que se mueven y eso es muy molesto a la hora de dar a cámara. Sobre cómo vestir para hacer declaraciones a medios, tenemos que recordar que nosotros no estamos hablando por nosotros mismos, nosotras mismas, sino que hacemos esas declaraciones porque representamos a una entidad o a un sector. Entonces hay que ir vestidos acorde a eso. Se trata también de que la gente se enfoque en tu mensaje, no en tu ropa. Si eres muy fan de Picasso, la camiseta de Picasso la dejamos para otra ocasión. Algo también a tener en cuenta son los temblores a la hora de tener el móvil. Puedes poner el móvil, puedes apoyarlo para ganar estabilidad. A veces si grabamos y lo sujetamos nos tiemblan y eso se va a ver luego mucho en el móvil, en la grabación y eso puede echar para atrás a la tele de ponerlo, puede que no lo pongan. Si tenéis un trípode, genial. Ahora venden unos muy chiquititos que podemos tenerlo en casa, pero si no podemos buscar un punto donde apoyar el móvil, en una estantería, con un libro. Incluso hay un truco, con un rollo de papel higiénico podéis hacer 2 cortes y ahí se apoya el móvil perfectamente, se mantiene y no se cae. Es un trípode casero perfecto y ganamos toda la estabilidad que necesita la televisión para poder emitir ese vídeo y que sea válido. El quinto de los consejos que os damos es estar de frente a la luz. Eso es, hay que ponernos de frente a la fuente de luz y mejor si es con luz natural. Podemos situarnos cerca de una ventana, lo más enfrente que sea posible, para que nos dé la luz en la cara y que no nos salgan sombras. A veces si nos ponemos de lado, pues nos sale media cara en sombra y media no, y así no se va a ver bien. Sobre todo que no tengamos la fuente de luz a las espaldas, porque entonces no se nos va a conocer. Eso si queremos hacer declaraciones sin que se nos vea, sí, pero si no, no nos va a valer. En cuanto al sonido, tenemos que saber muy bien dónde tenemos el micrófono en el móvil. Tenemos que comprobar que al sujetar el móvil no estamos tapándolo, no tapamos el micro. Y situarnos en un lugar lo más silencioso posible para que no se oiga el ruido de fondo. Y también cerca del teléfono, porque cuanto más lejos, cuanto más lo alejemos, se va a oír más bajito. Y eso sí puede hacer que os echen para atrás un vídeo y que no lo emitan. El séptimo de los consejos, la séptima de las pautas es dar la cara. Eso quiere decir que tenemos que poner el móvil a la altura de la cara o un poquito más arriba, pero si lo pones más abajo se nos va a ver más el cuello que la cara, se nos va a ver la cabeza muy grande y luego cuando os veáis en el telediario no os vais a gustar nada. Vais a decir, este consejo lo tenía que haber pillado. El octavo de los consejos es que no utilicéis el zoom, porque el zoom no acerca, sino que agranda y además el vídeo pierde calidad. Si queréis un plano más cerca, podéis acercaros el móvil, tenéis que acercaros vosotros. El noveno consejo sería que la cámara, el móvil, no es un espejo. Si te grabas con la cámara delantera, la de los selfies, que aunque pierde un poquito de calidad, pero a lo mejor es más fácil, no te mires tú cuando estás en la pantalla, sino mira un poquito más arriba. Porque si te miras a ti, no estás hablando a la audiencia no se siente identificada con tu mensaje, parece que no le estás hablando a ellos.
Y el último de los consejos, el último que damos, es que no somos estatuas. A la hora de hablar, de hacer las declaraciones, estamos nosotros en casa, nosotras en casa, cogemos el móvil y nos relajamos, hay que evitar la rigidez. No hables como si fueras una estatua, es lo que decimos, ladea la cabeza, gesticula, si lo sueles hacer normalmente, como si estuvieras hablándole a alguien, y trata de no estar encorsetado. El mensaje lo estás dando tú eres el portavoz, porque eres quien sabe ese mensaje, sabes de lo que estás hablando, con lo cual tienes que tener tranquilidad. Y sobre todo, si lo estás haciendo de pie, no muevas los pies, porque eso de estar viendo a alguien hablando como si tuviera el baile de San Vito, marea mucho. Hay veces que sí que van a emitir ese vídeo, pero imaginaros que estáis así hablando todo el rato, se pierde mucho el mensaje. Siempre, sobre todo eso, como decimos, todas estas cuestiones, tener en cuenta que estáis representando a una entidad, habláis en nombre de esa entidad y todo viene relacionado porque os comportáis como parte de esa entidad o de ese sector. Hasta aquí, pues todos estos consejos de forma que espero que os sean muy útiles a la hora de grabaros con el móvil, que os puedan servir para los medios de comunicación, no solamente para la televisión, pero para medios digitales. Como decía, si los medios no pueden ir, que vosotras y vosotros vayáis a los medios, que os podáis grabar y que puedan emitir lo que sirva. Hay muchas otras cuestiones a la hora de hacer este tipo de declaraciones, como por ejemplo el fondo del mensaje, y de ello os va a hablar María Navas. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? ¿Sí? Guay. Pues ha sido muy interesante escuchar a Laura porque es verdad que hay muchas cosas que sabemos, incluso en comunicación, pero si no las tenemos ordenadas y organizadas nos cuesta mucho más hacer una comunicación efectiva. Como os decía antes Sonia Cuevas, hay que tener en cuenta unas expectativas a la hora de venir a cualquier taller o de hacer cualquier formación. Esto no nos va a convertir en excelentes portavoces simplemente por asistir a un taller. Ojalá pudiéramos hacerlo, ¿no? Mi experiencia en comunicación es que vamos creciendo como portavoces a base de error, como todo en la vida, a base de errores y aciertos. Vamos modulando, vamos aprendiendo, pero si hay una cosa muy positiva que tenemos en este momento de pandemia a nuestro favor, y es que nunca los medios han estado tan accesibles para cualquier persona, para cualquier organización que quiera hacerse oír. Esto es una ventaja que tenemos, hay ciertas ventajas en las adversidades, ¿no? Esa es una. Y otra, respecto a este taller, es que el decálogo de comunicación de fondo que os voy a aportar, las 10 ideas, pues digamos que no vienen mal para este momento y para el resto de los momentos, porque son cosas muy básicas que, como os decía, si ponemos en marcha podemos tener grandes beneficios en nuestro discurso. Lo primero que os quería preguntar es, solo tenéis que levantar la mano, intentaré veros a todas. Creo que en este momento somos 45 personas, ¿puede ser? No sé si os voy a poder ver a todas, pero me gustaría saber si habéis tenido alguna de las que estáis aquí. Alguna hablo, ya sabéis, en femenino inclusivo. No hay ningún problema. Si alguien se siente molesto, pues lo puede comentar por el chat. No quiero que nadie se sienta mal esta mañana. ¿Alguna habéis tenido algún problema en una rueda de prensa, en una intervención con medios, en una entrevista con un periodista concreto, ya sea en la radio, en la televisión, en un momento que os hayáis encontrado con algún periodista? ¿Habéis tenido alguna mala experiencia, algún mal recuerdo? Podéis levantar la mano. Nada, genial. Maramate, ¿tú tampoco? ¿En serio? Yo sí, pero me he mantenido aquí en un discreto.
segundo Vale, plano. Yo sí vale. he tenido alguna, sí. Vale, pues si os parece, como os veo un poco tímida esta mañana, voy a empezar a dar una serie de apuntes, ¿no? A ver quién se puede haber sentido, a ver quién puede haber caído en alguna de estas cositas que son importantes a la hora de elaborar nuestro discurso de fondo. Hemos visto lo importante que es la imagen, porque la imagen, y no estoy siendo frívola, no estoy hablando de selfies, la parte formal de nuestro discurso, la parte de la forma, constituye casi el 80% de la información que damos. A la hora de mirar, aquellos que somos videntes, nos fijamos en ciertos aspectos de la comunicación. Como decía Laura, uno muy obvio, y es que cuando alguien está nervioso no para de moverse ante una cámara. Entra como en una especie de convulsión nerviosa. Esto ya hemos visto que es importante, pero a la hora de elaborar nuestro discurso, es decir, de contar lo que queremos decir, también hay unas cuestiones que si no son de valores, si son de elaboración, de contenido. Y bueno, pues os voy a dar un decálogo para una comunicación eficaz, que vamos a ver si podemos seguir bien o en algunos momentos fallamos. La primera cuestión, le hemos puesto una especie de titulitos, porque en periodismo es muy importante y en comunicación el titular, y sería no soy yo. A ver, hay que delimitar el lenguaje institucional del personal. Quien habla lo hace en nombre de una organización. Entonces, si bien es verdad que una cosa que se nos olvida a casi todas es presentarnos cuando iniciamos a grabar un vídeo en nuestro nombre, es decir, hola, buenos días, soy María Navas, soy tal persona dentro de esta organización. Esto es muy importante, es verdad. También es muy importante que tengamos en cuenta que no somos nosotros, nosotras como individuos, los que nos estamos expresando. Es decir, huyamos de términos como pues yo creo, yo opino. Es muy fácil entrar en esto, ¿no? Pero es mejor hablar en eso del plural majestático, en tercera persona. Pues nuestra organización opina, las personas, incluso podemos referirnos al colectivo al que representamos, pero que tengamos en cuenta que no soy yo el protagonista de la historia, ¿no? Que no me están llamando a mí por ser María, sino por ser la que representa el voluntariado, a las personas con discapacidad, a las personas sordas, a lo que sea que representemos. Incluso a una empresa, por si alguien que esta mañana nos acompaña forma parte de las instituciones o de una firma privada. Otra cosa súper importante, ¿no? El acto de comunicación, como nos enseñaban en el colegio, parte de tres aspectos, que es un emisor, un receptor y un canal, ¿vale? Bueno, pues si tenemos claro que el emisor soy yo y el canal es una grabación que estoy haciendo, o el canal es una emisora de radio, o el canal es un teléfono con el que me están entrevistando. Hay una cosa que tengo que tener tan clara como el canal a través del cual me expreso, que es quién es mi público, a quién se lo cuento. Toda noticia se concibe para un público y saber a quién nos dirigimos es básico a la hora de crear nuestro discurso. Vamos a ver, si yo tengo un lenguaje muy elevado o muy instruido para determinadas personas que saben mucho de algo, pero me estoy dirigiendo a ellas a través de un programa, vamos a poner un ejemplo muy común, o sea, uno de los programas más divulgativos que puede haber en la televisión, es decir, que todo el mundo lo entiende, desde alguien que trabaja en una portería hasta un presidente del gobierno. Vamos a poner, por ejemplo, un Sálvame. Podemos entrar en un programa así, de esas características, si creemos que podemos entrar. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que dirigirme? A veces somos muy poco transparentes en nuestro discurso, porque estamos tan apegadas al lenguaje que hemos definido y que es el adecuado
que no nos damos cuenta que la gente no nos entiende. Este debate para mí es extraordinariamente importante porque yo como periodista aprendí, siendo muy jovencilla y además de un libro muy eficaz que es el Manual de Estilo de Radio Nacional de España, que hay que llegar a todo el mundo, que no tenemos que ser demasiado orgullosos a la hora de expresarnos y pretenciosos, si me lo permitís, ¿no? Para mí, muchas veces con el equipo, que hacemos una cosa que se llama el periódico del voluntariado y queremos llegar a todo el mundo, cuando alguien me pregunta, ¿esto qué te parece? Siempre digo lo mismo, si puedes decir pájaro, no digas ave. Pues si podéis hablar en términos coloquiales que todo el mundo entienda, que entienda vuestra madre, que entienda a la portera y que entienda a alguien que a lo mejor no es universitario, estáis contribuyendo a una comunicación desde luego más democrática y accesible a más gente. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, yo lo he llamado cada cosa en su lugar. Es decir, ordena los mensajes por orden de importancia, facilita la exposición y evita que al editar ese mensaje que yo estoy dando me lo corten. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Una noticia, cuando yo me expreso para un medio de comunicación, de alguna manera estoy siendo portavoz de una noticia. Una noticia no es una historia, no es un cuento en el que yo parto diciendo, érase una vez una niña que cogió la caperucita de su armario, que era roja, y tiene que pasar mucho tiempo hasta que yo llegue al meollo, al nudo de la cuestión. No. En periodismo empezamos por lo más importante. Empezamos por ver qué es lo que tiene que decir alguien, por eso utilizamos titulares. A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mire, lo que ha pasado es que se han caído las ayudas en esta asociación. Mire usted, lo que ha pasado es que nos cierran este centro de atención a menores con situación de vulnerabilidad extrema. Esto es, por ahí empezamos, ¿no? Empezamos contando lo que pasa. ¿Por qué? Porque los medios van buscando algo que os voy a decir a continuación y que es fundamental que si nosotros decimos, otros no tengan que estar buscando en un discurso. ¿A qué me refiero? A ir al grano. Es decir, la capacidad de síntesis, y este es el punto 4 de mi decálogo, es fundamental. Ir al grano. Ser breve es básico y hay que ejercitarla. No aprendemos la síntesis de la noche a la mañana así. Yo os sugeriría que entrenarais esa capacidad de síntesis, ¿no? Es justo lo contrario al dramatismo. Si el dramatismo es, mira, te voy a contar de pe a pa lo que ha pasado, espérate que me siente. No, es como si llegaras, te sentaras en una mesa y alguien te preguntara, Esther, que es que te estoy viendo, Esther, o Armando, o Sofía, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha partido el cristal por la mitad. Capacidad de síntesis, ir al grano. No contéis rollos, ir al grano. Es súper importante. He visto gente muy experta en medios de comunicación, porque han salido muchas veces, y periodistas de prensa escrita, pero no tienen ese problema. Pero, por ejemplo, en un medio audiovisual, sí. Porque hasta que la persona no encaje eso que llamamos un titular, no de un titular, el trabajo de edición de ese medio de comunicación se está haciendo muy pesado, muy largo, muy extenso. Y ha habido periodistas que me han dicho, enséñale a fulanita o enséñale a fulanita. Yo he tenido muchos jefes, no estoy hablando de nadie en concreto, no penséis en nadie, enséñale a dar un titular. Y para vuestra información, yo he trabajado con un presidente que era una persona sorda, Una persona sorda no se expresa a través del lenguaje oral, utiliza a un intérprete. Y esa persona sorda daba unos titulares buenísimos. Simplemente se los prepara. Y esto es básico, la preparación de lo que voy a decir. Pero antes de preparar lo que voy a decir, os voy a dar la quinta regla, que es justo preparar lo que voy a decir, por otra parte. A ver,
Si yo quiero buscar la atención de alguien, existen unos trucos que se han explotado mucho en el tiempo y que voy a compartir con vosotras. Esos trucos se basan en 3 reglas, que son las siguientes. Anuncia, pronuncia, subraya. Vamos bien, no sé si me estáis siguiendo o estoy aburriendo. Yo quiero veros las caritas. Anuncia, pronuncia, subraya. ¿Sabéis de lo que va esto? Vale, guay. Me da alegría ver que me estáis siguiendo. Es que me siento muy, muy rara con esta pantalla entre nosotros, como dice la canción del principio, ¿no? Esta imposibilidad de veros y de interactuar más presencialmente. Bueno, aún así creo que estamos cerca. Anuncia, pronuncia y subraya. Vale. Cuando yo voy a decir algo muy importante y ya tengo preparado lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es una bomba que va a cambiar el sector, porque lo que voy a decir es fundamental para mi asociación, para que este año no se olviden de mí, o porque lo que voy a decir simplemente tiene derecho a ser oído, a ser dicho, porque necesito visibilidad, porque necesito que se me escuche. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hago es advertir que lo voy a decir. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a coger una voluntaria. Maramate, ¿estás ahí? Sí, muy voluntaria, venga. Vale. Vamos a hacer una pequeña performance, ¿vale? Hoy me está entrevistando Maramate, ¿vale? Y Yo. sí. Y Maramate me va a preguntar, porque yo soy, cosa que nunca soy, pero bueno, en este juego hoy lo soy. Hoy soy la portavoz del voluntariado, ¿no? Y me toca decir qué ha pasado en esta pandemia con las personas voluntarias, ¿no? Entonces yo, como ya sé que tengo que ir al grano y ya sé que tengo que estar preparada para lo que me va a preguntar el periodista y que el periodista tiene muy poco tiempo, pues voy a responder a una pregunta. ¿Se te ocurre una pregunta que tú harías más relacionada con el voluntariado de la pandemia? Hombre, yo preguntaría que qué ha estado haciendo el voluntariado, quizá preguntaría 2 cosas, qué ha estado haciendo el voluntariado durante esta pandemia y si ha habido mucha más gente en el voluntariado durante todo este tiempo. Muy bien. Es que ya me voy a cambiar de profesión. Justo las preguntas que nos haría cualquier periodista, ¿no? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Vale? Entonces yo, como ya vengo preparada, no porque sea muy lista, sino porque me curro mi trabajo de portavocía. Esto es una cuestión de experiencia, que no engañe nadie, experiencia. Entonces yo llego y me pregunta, Maramate, ¿qué ha pasado en esta pandemia? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué han estado haciendo las personas voluntarias durante la pandemia? Vale. Entonces yo en este momento estoy pensando en un titular, ¿vale? Ya lo tengo ensayado. Ahora es que lo estaba pensando porque me ha pillado de sorpresa la pregunta de Mar. Y voy a aplicar estas 3 reglas que os he contado. Mire usted, la labor del voluntariado durante esta crisis ha sido esencial. Mire usted, la labor del voluntariado en esta crisis ha sido esencial, es mi anuncio, ¿vale? Estoy advirtiendo que voy a decir algo, ¿vale? Y ahora la suelto, ahora pronuncio, ahora suelto el titular. El voluntariado ha atendido el 80% de las demandas sociales de este país. Ese es mi titular, ¿vale? He anunciado, mire usted que voy a decir esto, que voy a decir que el voluntariado ha sido esencial.
lo digo. El voluntariado ha atendido el 80% de las demandas de este país. Y al final, por si alguien no se ha enterado, subrayo. 4 millones de personas son ahora voluntarias en este momento. Anuncio, pronuncio, subrayo. A veces el subrayado puede ser simplemente: ¿ha entendido usted lo que acabo de decir? Que el 80% de la población, que el 80%, lo que he dicho ya ni me acuerdo, pero espero que el ejemplo haya quedado claro. Anuncio, pronuncio y subrayo. Luego es muy importante a la hora de preparar el discurso que aterricemos las ideas. Vamos a ver. En un lenguaje teórico, de ese que manejamos dentro de las organizaciones sociales, para cada uno es muy importante lo suyo, ¿no? Y además aplicamos una serie de valores al lenguaje que hablan mucho de quiénes somos y de lo que hacemos. Pues hagámoslo. Es decir, si en nuestra organización se está aplicando la perspectiva de género y hacemos todo el discurso masculino, ya estamos hablando de nosotras mismas, ¿no? Si a lo mejor nos portamos y somos muy exquisitas hablando de determinada causa, como pueden ser las personas con discapacidad, ¿vale? Y nos referimos a ellas como personas con discapacidad y no como minusválidos o como, no sé, es que ya no sé ni cómo se dice lo otro. ¿Cómo se dice lo otro? Bueno, esas cosas feas con las que estigmatizamos a los demás, ¿vale? A las demás personas. Si tenemos mucho cuidado en eso, pero a lo mejor nos salen palabras como desvalidos, si tratamos con paternalismo a determinados colectivos. Quiero decir, el lenguaje nuestro hay que aterrizarlo, y hay que aterrizarlo con conciencia, no buscando palabras raras, rebuscadas, que solamente sean entendibles para eruditos de nuestro sector, sino que la población vea que en nuestra forma y en nuestro fondo somos coherentes con un discurso social que no solo abarca lo que nosotros tratamos, que abarca también al otro, a la otra persona que tiene derecho a ser bien nombrada y bien entendida, bien visibilizada. En el número 6, que aterriza la idea, quería hablar eso del lenguaje y los valores. En el número 7, esto me encanta. Yo creo que cuanto más experiencia tenemos con medios de comunicación, mejor nos sale esta parte, el consejo número 7, que es el poder de los ejemplos. Desde la Biblia ya Jesucristo utilizaba los ejemplos. Los ejemplos son buenísimos para hacer entender cualquier cosa que queramos explicar. Pues acumular ejemplos. Ejemplos sencillos, ¿no? Las parábolas, como decía, son ejemplos. Va un padre y le dice a un hijo, hijo, pues va un señor y le dice a alguien en la calle, hoy te vas a quedar sin casa. ¿Cómo se sentiría usted? Estos ejemplos hacen que empaticemos con la causa, con el colectivo o con aquella idea que realmente queremos explicar, queremos que se nos entienda. Os voy a poner un ejemplo ahora mismo. Nunca ha sido tan fácil como hoy, gracias a esta pandemia, entender la diferencia entre seropositivo, VIH y persona con la enfermedad del SIDA. ¿Sabéis cómo se puede explicar esto? Una cosa es tener el bicho y otra cosa es tener la enfermedad. Nunca lo habíamos entendido tan bien. Podemos usar un montón de ejemplos. Este es el paralelismo entre ser seropositivo y tener la enfermedad, tener el SIDA. Es un ejemplo que utilizo. Podemos recurrir a fórmulas muy sencillas para explicar situaciones muy complejas, aprovechando eso, toda la creatividad
y toda la actualidad que hay a nuestro alrededor. Y aquí viene el número 8 de los consejos. No sé cómo voy de tiempo. Creo que voy muy mal, bien más deprisa. Busca la percha. ¿Habéis oído hablar del término percha? ¿Alguien ha oído hablar del término percha? ¿Sí? A ver, ponedme una manita, algo, aunque sea así. ¿Quién sabe lo que es la percha? No, no sabéis. Vale. Bueno, algunas sí se sabe que además la utilizan continuamente. Vale, la percha informativa es aquella cuestión de actualidad en la que nos colgamos para contar lo nuestro. ¿Vale? Digamos que es el oportunismo de lo mediático. Digamos que es decir, aquello con lo que nosotros podemos conectar, con la realidad de la calle en este momento que a nosotros nos viene bien conectar. Una realidad que puede estar en la calle, al lado de tu barrio, en el país o en el mundo. Eso incide en que algo sea noticia o que no lo sea. Vamos a parar a otro ejemplo. La crisis del ébola creo que fue en 2015. ¿Os acordáis de la crisis del ébola? Era una noticia muy lejana. El ébola, una pandemia de África, ¿no? ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Hasta que un misionero que estaba en un país de África viene a España en avión y de pronto el ébola es noticia en España. Pero además, en ese momento es noticia no solo el ébola, sino el voluntariado, porque estábamos delimitando las responsabilidades de las personas que lo habían traído a España. Esa es la percha informativa, que el voluntariado en un momento dado se convierte en noticia y nosotros podemos colgar nuestro mensaje y aprovechar que se está hablando de voluntariado para decir, mire usted, hay muy pocas personas voluntarias en este país. Imaginad. Puede sonar oportunista, pero la comunicación es la cocina de cualquier oportunismo y de cualquier actualidad. Todo se cocina actualmente en un departamento de comunicación. Simplemente hay departamentos de comunicación de partidos políticos, departamentos de comunicación de organizaciones empresariales muy gordas o departamentos de comunicación, pequeños departamentos como el nuestro, el de una ONG. El número 9 es un mito, pero es una realidad cada día más clara, el interés humano. A ver, el interés humano es fundamental para los periodistas y el interés humano se puede convertir en sensacionalismo, en prensa rosa, en prensa amarilla, como lo queráis llamar, pero hay una cosa que está clara. A los periodistas les gustan dos cosas, o cuentas o cuentos. Y no podemos definirlo todo en base a las cuentas. Los números están bien cuando los contextualizo, pero a la gente sobre todo le interesan las historias de otras personas. A la gente le interesa a la gente. Es como una fotografía donde solo hay paisaje, ¿vale? Bueno, de vez en cuando está bien, pero yo que todos los años me dedico a recopilar imágenes de famosos fotógrafos que retratan la solidaridad, un calendario que os recomiendo mucho. A propósito de la percha informativa, ya viendo que lo estamos preparando, sé que una imagen sin humanidad es una imagen fría que se pierde en un contexto. Entonces, al grano, no centres tu discurso solamente en datos, hablar de las personas a las que atendemos, es hablar de emociones. Y la emoción hace que un discurso sea vivo o esté muerto y frío. Y por último, pero no menos importante, y volviendo al principio, que no se contradice, está la creatividad. A la hora de comunicar, sobre todo cuando comunicamos muchas veces, llega un momento en que nos damos cuenta que lo único que tiene importancia es nuestra propia voz.
Huye de imitaciones, busca la originalidad, pero sobre todo busca tu estilo, busca tu manera de contarlo, busca tu voz, porque cada persona es única, encuentra la tuya. Y dicho esto, pues creo que no me queda nada más por añadir y nos apetecería mucho a todas, a Sonia, a Laura y a mí, escuchar cualquier pregunta que podáis tener, que podáis hacer. Creo que la manera de intervenir en este momento es a través del chat, o bien pidiendo la palabra, porque estaremos encantados de escuchar vuestras voces, o bien planteando la pregunta a través del chat. Y dejo a mis compañeras que organicen. Pues sí, María, ahora mismo ya hay una pregunta que iba dirigida a ti, de Manuel Granados, y es, ¿a veces no es necesario dramatizar algo para vender, entre comillas, más la noticia? Manuel Granados, ¿ha Sí, dicho esto? sí. Manuel, me encantaría que pudieras explicarnos un poquito mejor a qué te refieres, porque es que no acabo de entender con lo de dramatizar la noticia qué quieres decir exactamente. ¿Estás por ahí? Sí, buenos días. ¿Se me oye? Muy bajito, Manuel. Acércate más al micro, Manuel. Le tengo puesto, no sé si se me oye bien ahora. Un poquito mejor. Vale. No, me refería simplemente al hecho clásico este de que estás perdido ahí en la montaña. Resulta que llevas 2 horas y tú lo estás contando como si realmente tuvieras 2 días allí perdido, sin agua, sin comida y tal, solamente para poder vender mejor eso. Vale. Bueno, esto es la performance de la sociedad de medios, ¿no? Bueno, evidentemente la respuesta es sí. Tenemos que hacer cierto paripé, cierto teatrillo para a veces dar más notoriedad o más interés a lo que estamos contando. Ese límite, yo creo, que forma parte del código ético de las organizaciones, incluso de las personas. ¿Hasta dónde quiero llegar para que algo sea noticia? Es un temazo ese. De momento no hay más preguntas ni peticiones de intervención. Os recuerdo a todos que podéis preguntar o pedir palabra por chat. Si alguien quiere compartir su experiencia, algo que le haya pasado en alguna entrevista, en algunas declaraciones, también podemos verlo. Mari está levantando la mano. Sí, lo estoy pidiendo también por el chat, para ser disciplinada. Yo, bueno, si alguien quiere hablar, yo os cedo la palabra, ¿no? Pero, mientras tanto, yo también tengo una duda, es cuando el periodista o los periodistas están esperando algo de nosotros que no queremos decir, porque muchas veces, como decía Manuel Granados, la noticia más escandalosa es la que vende y muchas veces quizás los periodistas van buscando noticias escandalosas, críticas, destructivas, ¿no? Hacia gobiernos, hacia tal, de nuestra parte, ¿no? Entonces, defendernos o mantenernos ahí a mí me parece que es una posición delicada, ¿no? No sé qué opináis vosotras. A mí me parece que está abriendo un melón en el que otros y otras podrían dar opinión. Evidentemente, los medios, detrás de los medios, mucha gente piensa que hay un señor enorme con un puro conspirando, pero realmente lo que hay detrás de los medios, lo que más importa son las audiencias. Y esos programas, esos contenidos informativos que a veces no nos gustan, son los más vistos. Esta es la realidad.
La gente compra aquello que es más impactante. Miramos porque tenemos, pues parece ser un instinto hacia el morbo o un instinto hacia, o también hay líneas de acción política, más que tú bien lo sabes, ¿no? Medios que quieren hacer ver, hacer visibilizar determinadas cosas y tapar otras tantas. El papel que jugamos cada una en este escenario tiene que ser, yo creo que, un papel consciente. O sea, lo único que debemos evitar en este escenario, a veces politizado, a veces secuenciado como un producto, simplemente como una actividad mercantil que tiene que tener gente que la mire, lo único que de lo que podemos echar mano es de nuestra conciencia y es de nuestra consciencia con ese. O sea, no hagamos el tonto. Vale, ha pedido la palabra y se la damos ahora a Armando Rotea. Armando, ¿puedes hablar? ¿Tienes desactivado el micrófono? Hola, Armando. ¿Se me escucha? Sí. Ah, yo sí. ¿Sí o no? Sí, bajito, pero sí. Bueno, intento acercarme. Bueno, era un poco por comentar y también abundar un poco en el planteamiento que ha planteado Mar también. Yo creo que es importante cuando planteamos a los medios, a la sociedad en general, lo que nosotros queremos, es importante decir la verdad. Yo creo que cuando una organización, por muy cariño que le tengamos a lo que hacemos, o que incluso por muchas ganas de que se oiga fuera, es muy importante que nosotros seamos conscientes de lo que somos, que a veces somos lo que somos. Tampoco tenemos que engrandecerlo demasiado, porque para nosotros es muy importante, pero como yo he escuchado desde siempre, lo que hacemos en este sector, a los medios de comunicación les importa bastante poco, en términos generales, en términos informativos, ¿no? Evidentemente, todos estos consejos que ha dado María son importantes para eso, para hacer de percha, para buscar las perchas, para hacer todo ese tipo de cuestiones que me parece que puede ser una salida. Pero creo que en ese sentido también tenemos que ser veraces con nosotros mismos, y si lo que tenemos es una realidad pues que a nosotros nos preocupa, pues transmitir esa preocupación. Otra cosa es aprovechar a lo mejor las circunstancias, y la pandemia, por ejemplo, nos ha planteado esos aprovechamientos. Estos medios de ahora, pues también, como decía también al principio, no sé si era Mar o Laura, nos favorecen y nos plantean unas oportunidades tremendas para grabarnos a nosotros mismos, cosas que nunca habíamos hecho, tanto en radio como en televisión. Pero creo que de alguna manera tenemos que ser conscientes de la capacidad que tenemos también de educar a la sociedad en determinadas cosas. Es decir, en el mundo de lo social a veces somos muy, muy cortijeros en ese sentido, ¿no? De decir lo nuestro es muy importante, pero creo que es importante buscar esa intersección que los medios sí van a coger. Y efectivamente a los medios les gustan los cuentos, ¿no? Aunque a veces a nosotros no nos gustan contar las historias de intimidad. Pero creo que hay un punto medio ahí. Creo que ese punto medio por parte de las organizaciones se encuentra cuando nuestro reto es tener imaginación para descubrirlo, me parece a mí. Porque a veces es verdad que estamos demasiado encorsetados, ¿no? Y no decimos esto es lo que hemos hecho siempre, esto es así, así, así. Y somos poco flexibles a decir, bueno, podríamos enfocar esto de otra manera, y justamente en ese cambio de enfoque entran los medios de comunicación a lo mejor con más facilidad. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el otro día dije aquí en Canal Sur que es algo que es verdad, o sea, que es la primera vez, que creo que también os lo he dicho a vosotros en alguna ocasión, ¿no? Que es la primera vez que el voluntariado se ha separado físicamente del destinatario de la acción voluntaria, ¿no? Salvando pues lo que ha sido hecho Cruz
Roja o Protección Civil y demás, pero en un gran número de entidades el voluntariado se ha separado. Solamente dije eso y eso fue lo que salió en el informativo. Quiero decir que luego conté muchas más cosas, pero realmente fue eso lo que llamó la atención. Y bueno, ya para terminar, mi reflexión, incluso mi pregunta es si en las entidades estamos convencidos de esta cuestión o hay todavía muchas reticencias a salir de nuestro espacio, nuestra zona de confort asociativo en este sentido, ¿no? Porque si no va a ser, creo, difícil plantear retos futuros, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que una reflexión, ¿no? A mí me parece que aquello, como tú bien sabes, Armando, lo que no se ve no existe. Es decir, si nos encontramos cómodamente instalados y no tenemos necesidad ni de hacer que nos vean, ni de poner en valor las cosas que hacemos, ni de denunciar o demandar, es muy probable que no consigamos muchas cosas más de las que podíamos conseguir. Desde la discreción mediática, tú bien sabes que no se trabaja muy bien con las administraciones. Sí, además también muchas veces, sobre lo que decía Armando de contar esos cuentos, esas historias, hay muchas entidades que por no dar la cara en ese sentido o por no poner en evidencia a las personas con las que se trabaja, eso se calla y eso no se cuenta. No se trata de morbo, como decía María, pero sí se trata de humanidad, de lo que decía el mensaje de María de la gente quiere historias de gente. No es sensacionalismo, no es contarlo, pues si a alguien se le ha caído el techo de su casa y está buscando dinero porque no puede arreglarlo, no es pobrecito qué tal, no. Es, oye, somos una masa de gente que cada uno puede apuntalar, otro puede pintar y otro puede tal. Es darle un poco la vuelta al mensaje, ¿no? Porque es verdad que en muchas entidades se tiene ese toque de, es que los medios solo quieren morbo, no, quieren historias y hay muchísimas maneras de contarlas y es pararse a contar, a ver cómo puedo contar esto de tal manera que ni perjudique a la persona beneficiaria ni le dé sensacionalismo y que interese al medio. Es darle una pensada muchas veces. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima. Perdón, hay una cosa que sí que quiero apuntar a lo que acaba de decir Laura, perdonadme. ¿Puedo más? ¿Podemos, chicas? Yo creo que podemos... No, hay Sonia. solo una persona que tenemos apuntado para que quiere intervenir y ya acabaríamos. Así que sí, remata María. Damos paso a esta última persona que había pedido la palabra. Vale, pues lo que quería decir es que mucho cuidado, o sea, que está claro que hay unas capacidades que tenemos a la hora de modular el mensaje. Bueno, creo que esto lo sabéis todas. A la hora de modular el mensaje podemos aplicar estas reglas que os he dicho, podemos intervenir de la manera más eficaz, pero hay una cosa que no podemos obviar y es la línea de acción política o la línea de acción de aquel medio en el que entramos. Si me meto en un programa de telebasura, es muy probable que se trate a mi colectivo o que se trate el caso personal de alguien de un modo determinado, porque ese es el enfoque que se le va a dar a la información. Creo que todo esto lo sabemos, pero me parece que es importante que sepamos que por mucho que yo quiera modular mi lenguaje, por mucho que yo quiera modular mi discurso, por mucho que yo quiera contener el estigma, voy a ir a veces a determinados espacios donde no van a tratar bien lo que yo diga, lo que yo quiera modular y lo que yo quiera contar. Así que en estos casos tenéis que tener, como he dicho antes, sentido común, no hacer el tonto. Es decir, si no puedo ir a tal sitio, prefiero perder una intervención que salir mal parado o acabar no se sabe dónde. Creo que me he explicado, ¿no? con claridad respecto a esto. Vale, pues por último vamos a dar paso a Carlos Campiña y ya acabamos con él.
Carlos, cuando puedas, activas el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí, vale. No, yo voy a bajar un poquito más al terreno llano. Si hay algún truco, algún método, alguna fórmula para que sea más controlable el nerviosismo cuando uno habla ante los medios de comunicación? A veces es muy fácil y a veces está uno más tranquilo, pero a veces está uno más nervioso y si hay algún truco, alguna fórmula. Vale, esa es la pregunta. Pues sí, Laura me deja. Carlos, yo te voy a hablar de mi experiencia personal. A mí, y Mar lo sabe, me ha producido pánico toda mi vida hablar en público. Y es más, me encuentro súper cómoda haciendo comunicación porque estoy en la cocina y el valiente y la valiente son los pobres portavoces a los que yo pongo en primera línea, ¿no? Yo creo que solamente hay una manera de vencerlo, solo una, hacerlo. Llega un momento, al principio decía, buscad vuestra propia voz, vuestro propio estilo. A ver, yo creo que es como el miedo a meterse en el agua. Hay personas que tienen un pánico escénico terrorífico y yo era una de esas personas que tenía pánico. Y la única manera de superarlo es hacerlo. Entonces, creo que es mejor meter el pie poco a poco en el agua que tirarse de cabeza, porque te puedes quedar bloqueada o bloqueado. Pero estoy convencida de que si lo hacemos muchas veces, por ejemplo, si nos grabamos muchas veces con nuestra cámara, la ventaja de hacerlo así es que no estás viendo las caritas de la gente, que tú estás viendo la carita del que te está grabando. Esto resta bastante nerviosismo y bastante tensión. No sé, Carlos, me parece que no, sí. Solo se aprende haciéndolo. Sí. Muchas gracias. Es eso, un poco es eso. Gracias. De nada, a ti. Bueno, era la última persona, así que ya os podéis despedir. Pues muchísimas gracias a todas las que habéis dedicado lo más valioso que hay, como decimos siempre, que es nuestro tiempo, a este taller que hemos preparado para hacerlo lo más a medida posible de vuestras necesidades. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana y si tenéis alguna duda, si queréis plantearnos alguna pregunta más individual, más para que demos una respuesta más a medida, pues tenemos un espacio fabuloso virtual en este momento, que es el gabinete de prensa de la plataforma del voluntariado, donde os podemos atender. E invito, por cierto, a todas las personas que habéis acudido esta mañana a que visitéis una sección del periódico del voluntariado, que es la entrevista, donde podéis ensayar esto de la portavocía. O sea, cualquiera de las personas que estáis aquí, seguro que tenéis una historia fabulosa que contar. Y Laura, que es redactora jefa del periódico, os puede dar cita para esa entrevista, donde contéis vuestra historia. Lo tenemos en la página web, hay una sección que es periódico, que además, si hay alguna persona que no está suscrita, se suscribe solamente ingresando su email y le llega todos los viernes al email. Noticias del tercer sector, del voluntariado, solidaridad, también eventos, un poco agenda para que no os perdáis nada del tercer sector. Pues muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo y esperemos que os vayan bien estas declaraciones. Esperemos veros.
que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor. Si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tus zapatos de cristal. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Ha pasado y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a no estar. Te tengo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal. Y he descubierto que ya no hay café que hoy consiga hacerme despertar del sueño que empezamos una noche en la barra de ese bar. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Hola. Muchísimas gracias por todo. Ya terminó el curso, ¿verdad? Sí, ya he terminado. Vale, de acuerdo. Pues con vuestro permiso.